Y hoy vamos a ver el capítulo de la adoración. Es el capítulo 30 de Éxodo. Seguramente lo he leído varias veces. Y lo leímos este año justamente cuando comenzamos nuestro plan de lectura anual. Recordemos que la adoración es a la vida, como el timón lo es a un barco, o como lo es un volante a un auto. Yo tengo que ser enseñado y tengo que aprender a adorar al Señor. Y tú lo adoras de maneras diferentes, pero siempre con un corazón dispuesto, agradecido, lleno de Él. Aquí no solamente adoramos cuando tú alabas al Señor, cuando tú le cantas al Señor, tú lo adoras en todo momento. Lo que tú haces, cómo lo haces, por qué lo haces, para quién lo haces, es una forma de adoración. En tu casa, en tu trabajo, en tu vida diaria, tú estás adorando al Señor, le estás entregando lo que realmente se merece por lo que Él ya hizo y está haciendo en tu vida. Es importante eso. Y vamos a ver entonces cómo a través de la Escritura, a través del libro de Moisés, de Éxodo, vamos a aprender lo que es la adoración y lo que espera Dios de ti como un verdadero adorador. Bien, dice aquí en el capítulo 30, dice: harás asimismo un altar para quemar incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Y le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Ese altar de incienso se encontraba justamente frente al velo del lugar santísimo. Ahí se encontraba el altar del incienso. Y si hoy vemos que es el altar de incienso, justamente es Cristo. Porque todo lo que ahí se quemaba era justamente un incienso de aroma agradable a Dios. Y subía justamente como olor fragante a Dios. Y la pregunta que yo haría, entonces, ¿qué fue lo que subió al Padre después de haber sido sacrificado? Cristo. Cuando tú oras al Padre, cuando tú oras al Señor, tus oraciones tendrían que ser justamente como un olor fragante a Él y tendrían que venir justamente de un corazón correcto a Dios. Si no, no va a llegar justamente tus oraciones. Y ellos lo tenemos que aprender de esa manera. Luego entonces, ¿qué es la adoración? Para los que les gusta estar anotando sus apuntes, la adoración es honor y reverencia a Dios. Honor y reverencia dirigida a Dios. Y quiero que me acompañes. Vamos a regresar nuevamente a Éxodo, poner una marca. Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice así: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es alabanza, esta es adoración. El que tú reconozcas que realmente es Dios en tu vida. El que diga realmente Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el único y sabio Dios, no hay otro más. Hay muchos imitadores, pero el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. El Padre de nuestro Señor, Jesucristo. Y tenemos que aprender justamente a esa parte de adorar al Señor y adorarlo como justamente Él es. La adoración es reconocer a Dios toda su dignidad, todo su honor, toda su gloria, todo su valor supremo. Esa es la adoración realmente verdadera que Dios espera de cada uno de sus seguidores, de sus creyentes. Obviamente hay muchos estorbos para que tú puedas adorar a Dios. Que el mayor estorbo es el pecado. El mayor estorbo es un corazón endurecido. El mayor estorbo es una conciencia completamente cauterizada, porque no te permite justamente ver tu condición de pecador. Y tú piensas que estás bien. Y tú crees que estás bien.
Pero Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrar, eso mismo va a cosechar. Entonces quiero que tú pienses un momento en tu cosecha. ¿Qué estás hoy cosechando? ¿Qué tipo de vida, qué tipo de estilo llevas en tu vida? Y ahí te vas a dar cuenta justamente cómo está tu relación con Dios. Si no te gusta justamente tu cosecha, es porque realmente tu corazón no está haciendo el correcto delante de los ojos de Dios. A veces nos olvida y pensamos que Dios tiene que bajarse a nuestro nivel, cuando nosotros tenemos que subirnos al nivel de Dios, porque Él es el supremo. A Él sea el honor y sea la gloria. Él es el digno de toda alabanza. Tuvimos la gran oportunidad hoy de alabar al Señor, de cantarle, de decir cuánto te amo a través de las alabanzas. Pero si tú cantas por cantar, o si simplemente mueves los labios por mover los labios, y no viene ese cántico de aquí del corazón, no sirve. No está llegando a Dios. Y por eso muchas veces sales igual de vacío como llegaste, porque necesitas derramarte. Venimos de ayer, gracias por los corazones que ayer llegaron a las 5, bueno, antes de las 5 de la mañana para orar al Señor. Están aprendiendo a servir al Señor. Y siempre cuando tenemos tiempo de oración, las cosas suceden de manera diferente en ese día y al día siguiente. Porque estamos derramando todo lo que hoy es Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Y venimos no por compromiso, por convicción y por necesidad. ¿Quién dice amén? Amén. Es la gran diferencia, amados. Es la gran diferencia entre adorar al Señor o simplemente seguir a alguien. Y a veces sigues a alguien que justamente no es el Señor. A veces te sigues a ti mismo. Y a veces el orgullo, la soberbia te ciegan. Si tú quieres aprender a adorar al Señor, tienes que adorar desde un corazón, como dijo mi hermano aquí en el devocional de diezmo y ofrenda. Tiene que ser de un corazón agradecido, lleno de gratitud. Y lo hemos dicho de varias maneras. Uno de los frutos, para que yo sepa qué tan cerca estoy de Dios, estoy para dar. Cuando estoy más alejado de Dios, siempre estaré para recibir. Porque así está tu corazón, está necesitado, está carente, está estéril y tiene mucho tiempo no dar un fruto digno para el Señor. Entonces, regresamos nuevamente a Éxodo. ¿Y qué había en el lugar santo? Bueno, ya dijimos que el altar del incienso se encontraba frente al velo, para que pudiera, ese velo que separaba del lugar santo al lugar santísimo. Y también estaba el candelabro, el menorá. Y también estaba la mesa de los panes. Ahí se encontraban estos tres muebles, se encontraban justamente en el lugar santo. Y estos tres muebles expresaban justamente la adoración a Dios. Y estos tres muebles eran la figura de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo se convierte en nuestro intercesor. Tú sabes que hoy Cristo está orando por ti, hoy está intercediendo por ti y lo hace de día y de noche, y en todo momento. Él está justamente intercediendo al Padre por ti. Y cada vez que tú pecas, dice Jesús, Padre, yo ya pagué por su pecado. No se lo tomes en cuenta. Cárgalo a mi cuenta, dice el Señor. Miren, vamos a ver cómo es que Jesús es nuestro intercesor. Vamos a Hebreos 7:25. Hay mucha gente que sigue creyendo que los que mueren se convierten en ángeles y son intercesores de nosotros. Y es una herejía, es un error. La Biblia dice todo lo contrario. En Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, pidiendo siempre para, ¿qué dice ahí? Interceder por ellos. ¿Quién está intercediendo por ti? Y eso es una gran bendición, que hoy sepas que Jesús está intercediendo por ti todos los días de tu vida. Porque todos los días estamos fallando, todos los días pecamos. Y si bien es cierto que no practicamos el pecado, muchas veces cuántos malos pensamientos llegan a tu mente.
A veces tus miradas, tus ojos están puestos en donde no deben de estar y ya pecaste. A veces el tono de voz, a veces el nivel de voz que tú usas, a veces la actitud que tú tienes, ya pecaste. Has dejado otras cosas, has dejado otros pecados. Alguna vez escuché un predicador que decía, la iglesia se convierte en una iglesia de los exadúlteros, ex asesinos, ex violadores, ex mentirosos. Porque ya no lo somos, porque hemos sido perdonados, hemos sido limpiados y hoy Dios nos sacó justamente de la esclavitud del pecado. Pero hay mucha gente que todavía sigue en la esclavitud, sigue siendo derrotado. Y tú lo puedes ver, Dios no puede ser burlado. Una persona que realmente ya está entregado con el Señor, hoy realmente camina con el Señor, radia luz. Y lo ves tú en su expresión. Esa luz espiritual que solamente puede emanar de Dios. No es algo que tú así vengas con el mejor traje, con la mejor corbata, con el mejor perfume. Si estás en pecado, Dios lo va a exhibir, lo va a ver. No, se ve el rostro, se ve la forma, se ve la actitud. Porque eso viene de parte de Él, de un corazón completamente lleno de Él. Ahí hablamos justamente de la llenura del Espíritu Santo que está ahorita de tema en el discipulado. ¿Cómo estar lleno del Espíritu Santo? Cuando no tengo tiempo para platicar con Dios, cuando no tengo tiempo para congregarme, cuando no tengo tiempo para venir a la oración, cuando no tengo tiempo para preparar mi corazón desde el primer domingo que termina el culto hasta el siguiente domingo cuando regreso nuevamente al culto, a tener esa cita con el Señor, presencialmente con mi iglesia. A veces nos preparamos con otras cosas y menos con lo que deberíamos de prepararnos, iglesia. A veces nuestra mente está puesta en otras cosas más que ponerlas en Dios. Y eso es poner los ojos en las cosas temporales, no en las cosas eternas. ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué crees que te vas a llevar? Por lo que hoy estás afanado, por lo que hoy no te da sueño, porque tienes el miedo de quedarte sin nada en el futuro. Eso es algo temporal, porque tú sabes que no te vas a llevar nada, pero sí la convicción de que tienes un lugar, tienes una casa, una morada que Cristo está justamente elaborando, haciendo para mí y para ti. ¿Quién lo cree? Hay otro pasaje que habla de que Jesús es el intercesor. Acompáñame a la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay 3, no hay 4, no hay 300, hay un solo mediador. Dice aquí, entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Hay mucha gente que tiene una mala enseñanza. Pensamos que los ángeles son intercesores. No, la gente que ya murió no es intercesora. La madre de Jesús, María, no es intercesora. El único intercesor, el que está realmente hoy abogando por nosotros, es Cristo, y además en la tercera persona de la Trinidad Dios, el Espíritu Santo. Ahí lo dice claramente en Romanos. El Espíritu Santo es nuestro intercesor. Entonces, ¿cuántos intercesores tenemos? Si es un solo Dios, está aplicado justamente en la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo. Y aquí lo dice, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos abogados tenemos para con Dios? Vamos entonces a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo.
ese versículo tendría que estar subrayado. Para cuando tengas que evangelizar a alguien, enseñar a alguien que solamente existe un solo intercesor, un solo abogado, te vayas justamente a este pasaje y aprenda a esa persona que solamente nos basta solamente con Cristo. Con Cristo todo es suficiente. Amén. Ahora bien, si estamos hablando justamente del capítulo de la adoración, ¿qué es la adoración? ¿Cómo es que Dios ha demandado hoy adorarle? ¿Y quién nos ha enseñado cómo adorarle? ¿Y dónde hay que adorarle? Quiero que vayamos entonces al Evangelio de Juan, capítulo 4, perdón, Evangelio de Juan. Capítulo 4, versículo 23. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Dice así: mas la hora viene y ahora es tiempo presente. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuántas veces se repite la palabra adorar? Y cuando hay mucha repetición de una palabra, para Dios es importante que quede claro en tu corazón. Luego entonces los adoradores verdaderos lo hacen en cuando adoras al Señor. Pues cada domingo, Señor. Cada tiempo de alabanza. No, tú lo adoras todos los días. Desde el momento que tú abres tus ojos, ya lo estás adorando cuando vas directamente a postrarte de rodillas y dile: Señor, gracias por un día más que me permites el amarte y demostrarte que yo soy un instrumento útil para ti, Señor. Qué gran diferencia es cuando tú lo empiezas a adorar de esa manera. Enséñame que este día, Señor, puedo darte la mejor adoración para ti. Enséñame. Sigue obrando en mi corazón, sigue obrando en mi vida. Y quítame todo estorbo que esté hoy impidiendo no adorarte como tú demandas ser adorado. ¿Quién dice amén? O sea, tenemos que orar de manera completamente diferente. Y la adoración viene entonces de aquellos verdaderos adoradores que han aprendido a adorarlo a Dios desde una perspectiva de intimidad con Él. Solamente es Dios y yo. No necesita Dios que Dios tenga público para adorarle como Él espera que yo adore. Porque eso ya sería vanagloria y eso sería como el fariseo. Yo no soy como refiriéndose al publicano. Y Dios dice que entrarás a tu aposento y cerrando tu puerta estarás con Él en lo secreto. Cuando estamos en la iglesia venimos a adorarlo como iglesia y cada quien lo adora de manera diferente, levantando manos, tal vez derramando lágrimas, tal vez con un corazón quebrantado. Hay maneras diferentes de venir a adorar, pero hay mucha gente que viene solamente a dormir y ni siquiera sabe exactamente lo que realmente es ser un cristiano verdadero. Hay gente que se la pasa con las manos en las bolsas. Hay gente que se la pasa viendo su WhatsApp en plena adoración. Hay gente que está platicando en plena adoración. Es una falta de respeto eso. Hoy entiendo o trato de entender el celo que tenía Pablo. Pablo era un celoso de Dios. Y hoy tenemos que mirar justamente a ese celo de ser muy cuidadoso con las cosas de Dios. Porque Él se merece todo el honor, toda la gloria. Él es digno de suprema alabanza. Dice que hay una gran diferencia entre un verdadero adorador y un verdadero adorador religioso. Vamos a Mateo. Capítulo 15. ¿Cuáles son aquellos verdaderos adoradores religiosos? Lo dijo Jesús y tomó justamente una parte del libro de Isaías.
Mateo capítulo 15, versículo 8. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Estoy en Mateo capítulo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra. ¿Cuánta gente de labios honra al Señor? ¿Cuánta gente de labios promete cosas al Señor? ¿Cuánta gente de labios le dice que ama a Dios? Pero solamente es de labios, de palabra, de lengua. Sigo leyendo. Mas su corazón está lejos de mí. Qué terrible. ¿Quién lo dijo? Cristo. Él conoce justamente cómo está nuestro corazón delante de Él. Hoy tú me dices que me amas y veo un corazón completamente a gran distancia conmigo. Solo eres un hombre de formalidades. Hay que amar a Dios, pero no lo haces. Solo lo dices. ¿Cuál es el desafío de este año para tu vida? Ya estamos por terminar. Aquí estamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses. Estamos por terminar el año. Estamos empezando septiembre. ¿Cuál es tu desafío? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es tu reto de este mes y del siguiente y de este año? Yo creo que dentro de los desafíos es ser un mejor adorador para el Señor. Y que no solamente sea de palabra, sino de hecho. ¿De qué adolece la iglesia? ¿De qué adolece el reino? De verdaderos adoradores, que lo amen, que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa justamente amar o adorar a Dios en espíritu y en verdad? Bueno, debe de entenderse que esa relación en espíritu equivale a una relación sincera a través del Espíritu Santo. Yo no puedo adorar a Dios si antes no nací de nuevo. Y hoy queda claro por qué tú no puedes adorar a Dios como Dios demanda. Porque a lo mejor no has nacido de nuevo. Porque a lo mejor no hay salvación en tu vida. Estás intentando ser una persona salva. Pero no se logra por intentos. No es por obras. La salvación se obtiene por fe. Hoy somos salvos por gracia, por medio de la fe. Dios ya dio lo que tenía que dar a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es justamente la salvación. Él vino a rescatarme de ese lodo cenagoso donde me encontraba, me limpió, me perdonó y hoy me ha hecho caminar con Él a través de una salvación. Y yo estoy aprendiendo a adorarlo de manera diferente, en espíritu y en verdad. Solamente el Espíritu puede ser regenerado a través del Espíritu Santo. No hay otra forma. Yo no puedo nacer de nuevo, sino es la obra del Espíritu Santo en mi vida. Él es el que me regeneró y el que me está hoy santificando, me está renovando día con día. Está regresando nuevamente esa imagen y semejanza por cuando fui yo creado. A esa imagen y semejanza de Cristo. Y que el pecado se encargó de deformar en mi vida. Entonces pregúntate si realmente hoy te pareces más a Cristo o estás a distancias lejanas de parecerte a Él. Aquí la gran diferencia entre yo ser un cristiano y ser realmente un hijo de Dios, que debería ser lo mismo, pero hoy mucha gente se dice cristiana no siéndolo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra es clara, no todos son hijos. Hay criaturas y otros son hijos. Pregúntate qué eres, criatura o hijo. ¿Por sus frutos? ¿Por sus frutos? Es lo que dice la palabra. Nosotros hemos recibido justamente al Espíritu Santo en el momento que creímos y depositamos esa fe en nuestro suficiente Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a Juan nuevamente.
Vamos a leer el versículo 32. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo no puedo ser un verdadero adorador si antes no fui bautizado con el Espíritu Santo. ¿Y cuándo fue que yo recibí el Espíritu Santo? Cuando yo creí en Cristo. Ese fue mi primer bautismo. Creer justamente en mi Salvador, en su obra, en su muerte, en su vida, en su resurrección. Ahí fui bautizado completamente en Él y Él me bautiza con el Espíritu Santo, que mora hoy en mí y que Él está haciendo justamente su obra perfecta en mi vida a través de una relación íntima con Él, y por eso hoy tú la adoras de manera completamente diferente. Cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, a mí no se me enseñó a adorar. Estaba prohibido que tú externaras la parte almática, y no podías saludar, y no podías llorar, y no podías cantar porque no se enseñaba a cantar. Y cuando Dios nos lleva a otra iglesia donde se adoraba, donde se alababa, salíamos corriendo porque fuimos vacunados para no adorar al Señor. Hasta que el mismo Espíritu comenzó a trabajar en nosotros. Y lo mal aprendido se empezó a cambiar. A veces tenemos malas enseñanzas cuando llegamos a los pies de Cristo, pero no por Cristo, sino porque hay mucha gente que no se prepara y enseña nada más lo que piensa que está bien. Y es un gran peligro de mucha gente que hoy dice ser cristiano y está enseñado correctamente, incorrectamente, mal. Porque nos volvemos permisibles. Sí se puede ser pecador y seguir siendo a Cristo. Sí se puede venir los domingos aquí sin ningún problema y entre semana sigo acostándome con la mujer del jefe. Sí se puede hacer eso. Sí se puede mentir y seguir aquí viniendo los domingos. Sí se puede transar y venir aquí los domingos. Y esa gente está enseñando correctamente mal. Y lo dijimos la vez pasada, si se empieza a corromper la iglesia, entonces la pregunta es: ¿dónde estará esa iglesia, casa de Dios, baluarte, columna y baluarte de la verdad? ¿Dónde? Estoy siendo permisible, se está perdiendo la verdad en mi vida y estoy haciendo quedar mal ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién dio la vida por mí? ¿Cómo me atrevo entonces a adorarlo? Y no es levantar manos. Al levantar las manos es porque tienes un corazón quebrantado y estás haciendo exactamente lo que tu corazón y tu espíritu tienen que hacer. O cuando te vas de rodillas. No es porque el vecino lo hizo, no es porque tu hermano lo está haciendo, es porque realmente el Espíritu está llevando justamente a adorar en espíritu y en verdad a el Señor. Esa es la gran diferencia hoy, amados. Es la gran diferencia. Mateo capítulo 3. Versículo 11. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Voy a poner un paréntesis. ¿A qué se refiere que Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego? Y tiene mucho que ver cuando descendió el Espíritu Santo en el día Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo? Vamos entonces a Hechos para que lo leamos. Hechos capítulo 2.
Vamos a leer versículo 2, capítulo 2, versículo 2, dice así: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. ¿Qué estaba llegando al corazón de ellos? El Espíritu Santo. Y aquí está hablando justamente de lenguas, que el sinónimo de lengua sería idiomas. No son idiomas, no son lenguas angelicales, no existen en la Biblia. ¿Cuáles son? Por eso hay que leer y hay que estudiar para que no nos confundamos o no nos confundan. Si tú lees justamente más abajo, dice cuánta gente estaba presente ahí y muchos no eran judíos. Y todos entendían justamente el mensaje de Pedro, porque había sido derramado justamente esas lenguas de fuego, esos idiomas, para que todos entendieran el mensaje. Y solamente fue uno, una vez y para siempre. Eso hay que estudiarlo. Bien, regresamos nuevamente a Éxodo, capítulo 30. Y viene un tema importante. Dice ahí, 30, versículo 11, el dinero del rescate. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado, esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. El segundo requisito de adoración que Dios demandó justamente es el dinero del rescate. Hablando en términos hoy fiscales, era un impuesto dado o dicho o instruido o mandado por Dios a Moisés, y cada persona, cada varón a partir de los 20 años hacia arriba tenían que dar este impuesto para la manutención del tabernáculo. ¿Quiénes eran los responsables de mantener el tabernáculo en buenas condiciones? Los levitas. Y por ello era su trabajo, y todos los congregantes tenían que sostener los gastos de los levitas, porque fue justamente la instrucción dada por Dios a Israel. ¿Y esto sigue siendo hoy vigente? Vamos a ver qué es lo que dice el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo, capítulo 17. Hoy si estás desgastando tu Biblia, es bueno eso. Vamos al versículo 24. Mateo, capítulo 17, versículo 24. ¿Cuántos tipos de impuesto habla la Biblia? 2. El impuesto romano y el impuesto justamente para el mantenimiento de la casa de Dios. Vamos a ver aquí, vamos a leer el versículo 24. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles,
ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estratero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Wow. Aquí vamos a ver que los cobradores de impuestos de la casa de Dios se encontraron a Pedro. Y Pedro, como era muy de ligera lengua, se le iba muy rápido la lengua, no pensaba y no tomaba como que tocar base con el Señor. Oye, tu maestro, tu Señor, debería de pagar el impuesto para la casa del Señor. Hoy tendría que pagar Dios ese impuesto, tendría que pagar Jesús ese impuesto. ¿Quién es el rey de la casa de Dios? ¿Quién es el dueño de esa casa de Dios? Pues Dios mismo. ¿Qué parte se le olvidó a Pedro? ¿Qué parte no tomó en cuenta Pedro? ¿Quién no debería pagar ese impuesto? Jesús. ¿Que no era la casa de Jesús? ¿No era la casa de su padre? ¿No era el Hijo de Dios? Luego, entonces, ¿quién era Pedro? El Hijo de Dios. ¿O no? ¿Pedro era el Hijo de Dios o no? Sí. ¿Debe pagar Pedro el impuesto al templo como Hijo de Dios? No. Sin embargo, aquí es donde entramos realmente a gracias que tenemos a nuestro intercesor. Porque todo esto, cuando le regamos tú y yo, siempre está para sacarnos del flote de los problemas que nosotros mismos nos metemos. Todo por no tomarlo en cuenta. ¿Cuántas veces caes en errores tras error y sigue tu orgullo avanzando cuando tú debiste haberte hecho una pausa y decir, creo que estoy cayendo una y otra vez, ¿qué me está haciendo falta? Pues platicar con el Señor, pregúntale al Señor y deja que el Señor dirija tus decisiones. Pero hay tanto el orgullo, tanta la soberbia de muchos que todavía siguen sin consultar justamente a Dios. Y se sienten con la gran capacidad de tomar decisiones y ya ve los resultados. ¿Qué resultado tenemos cuando no consideramos las cosas al Señor? Creo que son fatales. No están bien. Caemos en un error tras error y nos quejamos de lo que estamos pasando cuando yo soy el responsable de mis propias decisiones. Como padres, como hermanos, como esposos, como hijos de Dios, como trabajadores, muchas veces tomamos decisiones porque nos sentimos completamente capaces, inteligentes, sabios, más que Dios. Y lo decíamos, la verdadera humildad es aquella que me permite depender de Dios absolutamente, totalmente a Él. No importando lo que tenga que decidir. Yo todo le consulto, ¿lo puedo hacer? Aunque tenga la capacidad económica, no lo muevo si no le digo, ¿puedo, Señor? Dímelo. Pero muchas veces nos sentimos más sabios que Dios y tomamos decisiones completamente sin su dirección. Ahora, ¿por qué mandó Jesús? Es otra enseñanza. ¿Por qué mandó Jesús a Pedro a pescar un pez, donde dentro de ese pez estaba justamente el impuesto para ser entregado? ¿Acaso no tenía Jesús una bolsa de los diezmos y ofrendas? Seguramente sí. ¿Pero quién manejaba esos diezmos y ofrendas? ¿Quién? ¿Y qué debería tener Judas? Vamos a Juan capítulo 12. Hay muchos que luchan justamente con eso. Juan capítulo 12, versículo 4. Voy a entrar en contexto. Entró
una mujer que se llamaba María, donde se encontraba Jesús y virtió en él perfume, un alabastro de perfume de gran precio, de gran precio. Vean lo que dice el versículo 4. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, seguramente Jesús no tenía en su bolsa, estaba vacía. ¿Por qué? Porque había unas uñitas ahí que lo seguían de día y de noche, ¿no? Y sustraía justamente los diezmos y ofrendas. Por eso es importante que no dejes de orar. Y no porque tengamos aquí ladrones, bueno, me refiero a los que están encargados de los diezmos y ofrendas, no. Pero tenemos que seguir orando porque tengamos temor y temblor de las cosas de Dios. Aún, fíjense que también lo quiero aclarar, aunque yo no esté en el ministerio de diezmos y ofrendas, todo lo que ingresa a mi vida, ¿de dónde viene? ¿Quién lo provee? Luego entonces, ¿cómo tiene que ser esa provisión? ¿Para gloria y honra o para mis deleites? Se lo dejo en la mesa, porque mucha gente, pues para eso trabajo. Si yo quiero invitar a alguien 3 botellas, pues voy a pagar ese dinero. No, ten mucho cuidado con lo que estás diciendo. No sea que Dios cierre la llave y te quedes completamente sin nada. Hasta ahí tenemos que aprender. Nada es de nosotros, todo es del Señor. Amén. Ahora bien, ¿pudo haber sido Jesús millonario? Pues claro. Yo no sé, alguien que tenga cáncer, ¿cuánto dinero está dispuesto para que sea curado? ¿Quién tiene diabetes? ¿Cuánto está dispuesto a ser curado? Ponle precio. Si alguien no tiene vista y quiere recobrar su vista, ¿cuánto está dispuesto a pagar? Y yo creo que muchos pagarían miles de pesos, miles o millones de pesos con tal de recobrar nuevamente su salud completa. Y yo pregunto, ¿cuánto cobró Jesús porque tú fueras sanado? ¿A cuánto les cobró porque recobró la vista? ¿A cuántos los resucitó? ¿A cuántos hizo caminar? ¿A cuántos los quitó, expulsó demonios? ¿A cuántos? ¿Y cuánto cobró Jesús? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué nos enseñaba Jesús? Que lo que recibimos de gracia lo regresamos. ¿Cuánto te costó el ser salvo? Ponle precio, no hay forma. Así tengas millones y millones, no puedes tener el don de la salvación. Porque no es por obras, no es con dinero. Aquel Simón que quiso comprar justamente al Espíritu Santo, ¿cómo le fue? Pero aquí lo que quería Jesús enseñar es que lo que tú recibes de gracia, da de gracia. Y cuesta trabajo, porque siempre queremos clavar el colmillo, siempre. Y más la gente que tiene necesidad. Wow. Otra enseñanza. Vamos a Mateo nuevamente, capítulo 17. Mateo 17. Versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? ¿A quién se refirió justamente Mateo? ¿A Pedro o al Señor? ¿A quién se refirió Mateo? ¿A quién tenía que pagar esos 2 dracmas? ¿Pedro o el Señor? A Jesús. Aquí dice, ¿qué te parece, Simón? Perdón, dice,
vuestro maestro, no dijo ustedes, dice vuestro maestro, ¿no paga los 2 dracmas? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Vamos a ver cuál es la enseñanza de Jesús. Dice, luego vamos al versículo 26. Pedro le respondió, de los extraños, Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Un estatero era una moneda griega que equivalía a 4 dracmas. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Pagó su impuesto y pagó el de Pedro. Y así Jesús es con nosotros. Hay muchas cosas que no deberíamos nosotros de tener, y por la misericordia y gracia de Dios, Dios nos da. Esa es la gran diferencia de ser un hijo de Dios en día de hoy. Yo no estoy pensando, obviamente, en cambiar de trabajo. Si estoy en el mejor trabajo y tengo el mejor patrón. Tú indirectamente le sirves a Dios, donde Dios te puso. Estás en la escuela donde Dios te puso. Aquí la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿por qué te puso ahí? ¿Por qué te permitió estudiar lo que estudiaste? Si no estudiaste fue una situación tuya. Hoy no compro la parte que ves que mis papás no me dieron escuela y tú no te lo pudiste dar. ¿A cuánto nos costó pagar la prepa, la universidad? Y trabajamos y estudiábamos. De pretexto no había. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios te puso ahí? ¿Para qué Dios te puso ahí? Porque a través de donde Él te puso es para que lo sigas, ¿qué? Adorando. Y Él se siga sirviendo. Es la gran diferencia hoy de ver las cosas a través de los ojos de Dios y a través de mis ojos. Ya me imagino, ¿no? La cara de Pedro, pues aquí están los 2 dracmas, dáselos. Y yo, Señor, pues tú trabajas, eres pescador, págalos tú. Pero Jesús nuevamente nos enseña su generosidad, su gracia, su misericordia, que así que aun sin tener el privilegio de tenerlo todo, de merecerlo todo, Él nos da. Así es Dios, Él te da más de lo que tú y yo merecemos, porque Él es así, Él nos ama. Entonces, ¿cómo tendría que estar nuestro corazón lleno de qué? De gratitud. De gratitud. Pero solamente aquellos lo van a entender cuando tú tengas al Espíritu Santo en tu vida. No hay otra forma. Aquí viene una enseñanza para nosotros como iglesia. Nosotros tenemos que practicar la generosidad a favor de los hermanos. Si ves a tu hermano con necesidad, ayúdale. No solamente ores por él, voy a orar por ti, dale si tienes. Es que no tengo trabajo, voy a orar porque Dios te trabaja. Bueno, pues, ¿qué se te ofrece? Llena un poco de tu despensa. El que siembra generosamente va a cegar. ¿Es mentira? ¿Es mentira? No. Es una ley. Porque mucha gente sin tener a Dios y es generosa les va bien económicamente. Porque es una ley. Si tú das generosamente vas a recibir. Sí, tenemos que tener discernimiento. Tú ayudas a tu hermano. Antes oraste con él y antes tú preguntaste por qué está careciendo o tiene escasez en su vida. No sea que Dios esté tratando justamente con él y tú seas una persona que interfiera en la disciplina. Y tendrás que preguntarle, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque tengo tiempo que no te veo.
Te veo tiempo que no oras y no te veo en los tiempos de oración en la iglesia. Y tú me dices que hoy quieres que Dios te dé, te socorra, te dé más. Y la pregunta es, ¿tú te das al Señor? Hoy tu prioridad es extender el reino? ¿Cómo? Ay, bajemos de nivel. Yo llego a la empresa, no doy resultados, llego cada vez que se me antoje, me ausento 3 semanas y quiero que en la quincena me llegue mi sueldo íntegro. ¿En dónde? Para ir. Tienes que trabajar. Bueno, eso fue lo que yo aprendí. Entonces la pregunta es, yo oro al Señor porque Dios me dé otro trabajo diferente. ¿Y el que tienes por qué no has sido fiel? Es que apenas se me alcanza, pastor. Pues por eso, no te alcanza por eso, porque toca cómo está tu corazón. Un corazón que todavía está siendo egoísta, solo piensa en él mismo y no piensa en las cosas de Dios. Nos enseña que Jesús, cuando estaba cerca de los diezmos o de los alfolís, dice que una viuda entregó todo su sustento. ¿Pudo haber entregado uno y se queda con uno? De una blanca me quedo con otra blanca. ¿O no doy? ¿Por qué dio esa viuda su último sustento? ¿Por qué lo dio? Por gratitud. Por gratitud. Es simplemente por sentido común. Hace la diferencia 2 blancas, hace la diferencia 100 pesos en tu cartera, hace la diferencia hoy de tener o no tener. Hoy cómo están las cosas, ya un kilo de tortillas te cuesta 25, 30 pesos. Un kilo de tortillas, ¿cuándo te costaba? 15 centavos. Ay, pastor, en sus tiempos, pues sí, en mis tiempos. Ya estoy diciendo mi edad. Cuidado con que me estés diciendo viejo. Entonces, así es justamente lo que tenemos que aprender. Yo no me voy a quedar pobre cuando doy al Señor. Estoy siendo rico. Estoy siendo rico, estoy siendo millonario. Cada vez que le doy algo al Señor, estoy siendo millonario. No por lo que me vaya a dar, ya me lo dio. ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? La vida eterna. ¿Qué te dio? El perdón de pecados. ¿Quieres más? Es la manera de ver las cosas de manera diferente. Yo estoy aquí por amor a Dios, por agradecimiento a Dios. Y es una gran diferencia. Si tú vienes para ver qué Dios te va a dar, pues ya lo dio todo, acuérdate. Hace más de 2000 años dio a su único hijo y lo dio justamente por ti, por amor a ti. Entonces la siguiente, la enseñanza es, si ves a tu hermano padecer necesidad, ayúdale, apóyale. Miren, lo termino aquí, primera de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Y con eso termino. Primera carta de Juan, capítulo 3. Dice versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Versículo siguiente. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vean lo que dice versículo 14 del mismo capítulo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No lo dije yo, para que no me mires feo, lo dijo el Señor. Entonces, vamos a levantarnos y vamos a dejar que Dios siga obrando en nuestra vida. Padre bendito, te damos tantas gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias te damos, mi Dios. Nos has enseñado que tenemos que ser esos verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. En espíritu, por cuanto el Espíritu Santo está en mi vida, y de verdad, porque es equivalente a ser íntegro, honesto delante de ti, Señor. Hoy tú me enseñas que tú eres un Dios generoso, y tú me pides que yo también sea de un corazón generoso, porque tú amas al dador alegre, Señor.
Te ruego que tú sigas obrando en el corazón de esa tu iglesia, Agua de Vida, y de todas las iglesias locales del mundo. Que tú les añades más de ti, Señor, que cada pastor, cada evangelista que hoy tiene a su cargo una obra tuya, Señor, que sigas teniendo esa gracia de ti, que le sigas equipando, Señor, de ti, de lo alto, para que siga siendo ese instrumento útil a ti, Señor. Gracias porque sé que tu mano poderosa está en este lugar, y gracias porque a ti te plació traer corazones dispuestos a ser transformados a través de tu palabra. Bendice su vida, Padre. Que esta semana sea plena en ti, que esta semana sea un reto de cómo adorar más a Dios, de cómo amarlo más y cómo entregarme más a Él. Es un tiempo realmente de un cambio completamente radical en nuestra vida. Quitemos el egoísmo y seamos generosos. Tengamos la mano siempre abierta al necesitado. A ti sea la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados.